El día que lo perdió, todo comenzó como cualquier otro. El sol entraba por la ventana de la cocina y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Pero en cuestión de horas su vida se partió en dos. Su esposo salió por la mañana con una sonrisa cansada y una promesa sencilla: volver temprano. Nunca regresó. Una llamada fría, breve, impersonal, le informó que un accidente había terminado con la única persona que había sido su compañero durante más de 20 años. No hubo despedidas, no hubo últimas palabras, solo un silencio brutal que se instaló en su pecho. En el funeral, rodeada de flores marchitas y miradas cargadas de lástima, sintió que el mundo seguía avanzando mientras el suyo se detenía para siempre. Escuchaba frases como «sé fuerte y Dios sabe lo que hace», pero ninguna lograba llenar el vacío que se abría dentro de ella. Cuando todos se marcharon y la casa quedó en silencio, entendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. Ya no había 2 platos en la mesa, ni conversaciones al anochecer, ni planes compartidos para el futuro. Solo facturas acumulándose sobre el escritorio y una incertidumbre que la miraba de frente. Las semanas siguientes fueron una lucha constante contra la realidad. Descubrió que las deudas eran más grandes de lo que imaginaba y los ahorros más pequeños de lo que necesitaba. Cada rincón de la casa le recordaba lo que había perdido. La silla donde leía el periódico, la chaqueta olvidada detrás de la puerta, las herramientas en el garaje esperando manos que nunca volverían a tomarlas. Lloró en silencio muchas noches, abrazando una almohada que no podía devolverle el calor que extrañaba. Sin embargo, en medio del dolor comenzó a surgir algo inesperado. No era esperanza todavía, pero sí una especie de resistencia silenciosa. Comprendió que si se dejaba consumir por la tristeza, también perdería la última parte de sí misma que aún permanecía en pie. Tenía miedo, estaba sola y el futuro parecía un camino cubierto de niebla, pero seguía respirando. Y mientras respirara, existía la posibilidad de hacer algo diferente. Una tarde, sentada frente a las cuentas impagas, tomó conciencia de que no podía quedarse donde estaba. La casa en la que había construido tantos recuerdos ahora se sentía demasiado grande, demasiado costosa y demasiado dolorosa. Venderla parecía traicionar su historia, pero conservarla significaba hundirse lentamente. Fue entonces cuando entendió que perderlo todo no solo significaba la ausencia de su esposo, sino también la obligación de reinventarse. Ese día marcó el final de una vida y el inicio de otra que aún no sabía cómo enfrentar. No tenía un plan claro, ni fuerzas extraordinarias, ni a nadie que le garantizara que todo saldría bien. Solo tenía su voluntad y una determinación naciente que comenzaba a reemplazar al miedo. En el fondo, aunque todavía no podía verlo con claridad, aquel momento devastador estaba sembrando la semilla de una transformación. Lo que parecía el capítulo más oscuro de su historia, sería el punto de partida hacia un destino que jamás imaginó construir con sus propias manos. Después del funeral, la casa dejó de ser un hogar y se convirtió en un eco constante de ausencia. Los días siguientes fueron más duros que la ceremonia misma, porque ya no había flores ni personas ofreciendo abrazos breves. Solo quedaba el silencio, espeso y persistente. Se despertaba por inercia, esperando escuchar el sonido familiar de pasos en el pasillo, pero lo único que encontraba era el vacío. La cama parecía demasiado grande, la cocina demasiado callada, el reloj demasiado ruidoso. Al principio, algunos familiares llamaron para preguntar cómo estaba, prometiendo apoyo y compañía. Pero con el paso de las semanas, esas llamadas se hicieron menos frecuentes hasta desaparecer casi por completo. Cada quien volvió a su vida, a sus rutinas, a sus propios problemas. Ella no los culpaba, pero la realidad era clara. Estaba sola. Y la soledad no era solo física, era emocional, financiera y profunda. Las cuentas comenzaron a acumularse sobre la mesa del comedor como un recordatorio constante de su fragilidad. El salario que antes alcanzaba para 2 ahora era inexistente. Descubrió facturas pendientes, préstamos que desconocía y compromisos que su esposo había asumido con la esperanza de pagarlos pronto. La presión económica no tardó en convertirse en un peso sobre su pecho. Cada notificación de cobro era como una pequeña amenaza que le susurraba que no podría sostenerse por mucho tiempo. Intentó buscar trabajo, pero llevaba años dedicada al hogar y al pequeño negocio que compartía con su esposo. El mundo parecía haber avanzado sin ella. Las entrevistas eran incómodas, las respuestas inciertas y las oportunidades escasas. Regresaba a casa con la sensación de que el suelo bajo sus pies se volvía cada vez más inestable.
A veces se preguntaba si la vida la estaba empujando hacia un abismo del que no sabría salir. Las noches eran el momento más difícil. La oscuridad amplificaba los pensamientos y el miedo crecía con cada minuto de insomnio. Se preguntaba cómo pagaría el próximo mes, qué pasaría si perdía la casa, si tendría que empezar desde cero en un lugar desconocido. El recuerdo de su esposo ya no solo traía nostalgia, sino también una dolorosa sensación de desprotección. Él siempre había sido su compañero, su apoyo, su equilibrio. Sin él, todo parecía frágil. Pero en medio de esa tormenta silenciosa, comenzó a surgir una verdad incómoda. Nadie vendría a rescatarla. No habría un familiar dispuesto a hacerse cargo de sus problemas, ni una solución mágica tocando a su puerta. Si quería cambiar su destino, tendría que hacerlo sola. Esa comprensión no fue liberadora al principio, fue aterradora. Sin embargo, también sembró una chispa de determinación. Una tarde, mientras revisaba las últimas monedas que quedaban en un frasco de vidrio, entendió que ya no podía vivir esperando que el dolor pasara. El duelo seguiría allí, pero la vida también. Y aunque la soledad la rodeaba como una sombra constante, empezó a verla no solo como una condena, sino como un espacio donde podía reconstruirse sin depender de nadie. No sabía cómo lo haría, ni por dónde empezaría, pero una idea comenzó a formarse en su mente. Si todo estaba perdido, entonces no tenía nada más que temer. La idea surgió en el momento menos esperado. No fue un plan cuidadosamente pensado ni el resultado de largas estrategias financieras. Fue más bien un impulso nacido de la desesperación y de una necesidad urgente de cambiar el rumbo. Una mañana, mientras caminaba sin destino fijo para despejar la mente, pasó frente a una propiedad abandonada al final de una calle olvidada por el tiempo. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada y el jardín convertido en un terreno salvaje. Nadie parecía interesado en ese lugar. Y quizás por eso mismo, algo en su interior se detuvo. Se acercó con curiosidad. Observó las paredes deterioradas, el portón oxidado y la puerta principal que apenas se sostenía en su marco. Cualquiera habría visto ruina y fracaso, pero ella, que ya había tocado fondo, vio otra cosa, posibilidad. No sabía exactamente qué, pero sintió que esa casa reflejaba su propio estado. Abandonada, golpeada por el tiempo, ignorada por todos. Y si esa casa aún seguía en pie, tal vez ella también podía mantenerse firme. Días después averiguó que el precio era sorprendentemente bajo. Tan bajo que parecía una broma cruel. El dueño quería deshacerse de ella cuanto antes. La propiedad llevaba años sin comprador y acumulaba historias de intentos fallidos. Cuando escuchó la cifra exacta, su corazón latió con fuerza. Era prácticamente todo el dinero que le quedaba tras vender algunos muebles y cubrir deudas urgentes. Si daba ese paso, no habría marcha atrás. Durante noches enteras dudó. Pensó en el riesgo, en el miedo de quedarse sin nada si el plan fallaba. Pensó en las voces imaginarias que la llamarían imprudente, irresponsable, incluso loca. Pero también pensó en la alternativa, quedarse inmóvil, viendo cómo la vida se reducía a pagar cuentas y sobrevivir en un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Comprendió que seguir igual era, en realidad, el mayor riesgo. El día que firmó los papeles, sintió una mezcla de terror y libertad. Sus manos temblaban mientras estampaba su firma, consciente de que estaba apostando todo lo que tenía en una propiedad que nadie más quería. No tenía experiencia en renovaciones, ni un plan detallado, ni recursos adicionales. Solo tenía determinación y la firme convicción de que necesitaba empezar de nuevo en algún lugar que no estuviera marcado por la pérdida. Cuando recibió las llaves oxidadas, las sostuvo con fuerza. Eran pesadas, frías, pero representaban algo que no había sentido en mucho tiempo, control sobre su propio destino. Por primera vez desde la muerte de su esposo, estaba tomando una decisión no basada en el miedo, sino en la posibilidad. Sabía que el camino sería difícil, que la casa estaba lejos de ser habitable y que el trabajo sería agotador. Sin embargo, también sabía que quedarse paralizada era una forma lenta de rendirse. Esa decisión, que para muchos habría sido impulsiva e imprudente, se convirtió en su acto más valiente. No porque garantizara éxito, sino porque demostraba que aún creía en la capacidad de cambiar su historia. La propiedad abandonada no era solo un terreno descuidado, era una oportunidad de reconstruirse desde los cimientos. Y aunque todavía no lo sabía, ese paso arriesgado marcaría el inicio de la transformación que redefiniría su destino para siempre. El primer día que entró oficialmente a la propiedad como su dueña,
La realidad la golpeó con más fuerza de lo que imaginaba. La puerta principal se abrió con un crujido largo y seco, como si la casa protestara por haber sido despertada después de años de abandono. El aire en el interior era pesado, cargado de polvo y humedad. Cada paso levantaba pequeñas nubes grises que flotaban bajo la luz que se filtraba por las ventanas rotas. Las paredes estaban agrietadas de arriba a abajo, con manchas oscuras que contaban historias de lluvias pasadas y descuidos prolongados. El techo tenía filtraciones evidentes y en algunas habitaciones el suelo de madera se hundía ligeramente bajo su peso. La cocina era apenas un esqueleto de lo que alguna vez fue. Gabinetes carcomidos, azulejos quebrados y tuberías oxidadas. El baño no tenía espejo, y el jardín detrás de la casa era una extensión salvaje de maleza, ramas secas y basura olvidada. Cualquiera habría salido corriendo al ver el estado del lugar. De hecho, mientras recorría cada habitación, por un instante sintió el impulso de cerrar la puerta y fingir que todo había sido un error. El dinero invertido parecía evaporarse frente a sus ojos, reemplazado por una lista interminable de reparaciones imposibles. No había electricidad funcionando. El agua apenas corría por las tuberías y el silencio dentro de la casa era distinto al de su antiguo hogar. Era un silencio crudo, áspero, casi hostil. Sin embargo, cuanto más observaba, más comenzaba a notar algo diferente. La estructura, pese a los daños visibles, seguía firme. Los muros principales estaban intactos y la base no mostraba grietas graves. Bajo la capa de abandono, aún existía una casa con potencial. Cerró los ojos por un momento e imaginó las paredes limpias y pintadas, ventanas nuevas dejando entrar luz, el jardín convertido en un espacio verde y ordenado. En su mente, la ruina comenzaba a transformarse. No era solo un ejercicio de imaginación, era una necesidad, porque si veía únicamente destrucción, no tendría fuerzas para continuar. Así que decidió mirar más allá del polvo y las grietas. Cada imperfección dejó de ser un obstáculo y comenzó a convertirse en una tarea concreta, en un paso específico que podría resolverse con tiempo y esfuerzo. No sabía cuánto tardaría ni cuánto trabajo implicaría, pero por primera vez desde que cruzó la puerta, el miedo empezó a disminuir. Esa casa, que para todos era un símbolo de fracaso, empezó a parecerle un reflejo de su propia vida. También ella había sido golpeada por la pérdida, marcada por cicatrices invisibles y por momentos de derrumbe. Y aún así, seguía en pie. Si la casa podía sostenerse después de años de abandono, tal vez ella también podía reconstruirse después de su tragedia. Al salir ese día, cerró la puerta con una sensación distinta. La propiedad seguía siendo una ruina a los ojos del mundo, pero para ella ya era un proyecto, un desafío y, sobre todo, una promesa silenciosa. No sería fácil, pero cada pared agrietada representaba una oportunidad para empezar de nuevo, ladrillo por ladrillo, decisión tras decisión. La noticia de que había comprado la propiedad abandonada se esparció por el pueblo más rápido de lo que imaginaba. En un lugar donde todos se conocen y cualquier decisión se convierte en tema de conversación, su elección no pasó desapercibida. Algunos vecinos la miraban con curiosidad, otros con lástima, y muchos con abierta incredulidad. No tardaron en llegar los comentarios disfrazados de consejos. «Es una pérdida de dinero», le dijo una mujer en la tienda, sacudiendo la cabeza con desaprobación. «Esa casa está maldita. Nadie ha podido arreglarla», murmuró un hombre mayor apoyado en la plaza. Otros fueron menos sutiles y simplemente la llamaron loca. Para ellos, una viuda sin ingresos estables invirtiendo todo lo que tenía en una ruina era el ejemplo perfecto de una mala decisión. Al principio, esas palabras la golpeaban con fuerza. Cada comentario sembraba dudas que ya existían en su interior. ¿Y si realmente estaba cometiendo un error? ¿Y si perdía lo poco que le quedaba? Las risas lejanas, las miradas cargadas de juicio y los susurros a sus espaldas se convirtieron en una carga adicional que debía soportar mientras intentaba mantenerse firme. Pero había algo que los demás no entendían. No sabían lo que significaba despertarse cada mañana en una casa llena de recuerdos que dolían más que consolaban. No comprendían la sensación de estar atrapada en un lugar que representaba el pasado cuando ella necesitaba construir un futuro. Para ellos, era solo una propiedad en ruinas. Para ella, era una oportunidad de cambiar su historia. Con el tiempo, empezó a notar que las críticas decían más sobre el miedo de los demás que sobre su propia decisión. Muchos de los que la juzgaban nunca se habrían atrevido a arriesgarlo todo por empezar de nuevo.
Preferían la seguridad de lo conocido, incluso si eso significaba vivir con insatisfacción. Ella, en cambio, ya había perdido lo más importante. El miedo a fallar había disminuido frente al miedo de no intentarlo. Cada vez que escuchaba una burla, en lugar de responder, se concentraba más en su objetivo. Tomaba esas palabras como combustible silencioso. Si el pueblo esperaba verla fracasar, ella se encargaría de sorprenderlos. No necesitaba convencer a nadie. Necesitaba convencerse a sí misma de que podía lograrlo. Las críticas no desaparecieron, pero dejaron de tener el mismo peso. Entendió que el proceso de reconstrucción no sería solo físico, sino también emocional. Tendría que fortalecer su carácter tanto como las paredes de la casa. Y mientras algunos seguían señalando sus errores anticipados, ella comenzaba a desarrollar una cualidad nueva. Una determinación firme, casi inquebrantable. Porque en el fondo sabía algo que nadie más podía ver todavía. Aquella propiedad abandonada no era el final de sus recursos, sino el comienzo de su transformación. Y aunque el pueblo dudara, se burlara o apostara por su caída, ella estaba dispuesta a demostrar que incluso desde la ruina más evidente puede levantarse una historia de triunfo. Las primeras noches en la casa fueron una prueba silenciosa de resistencia. No había electricidad estable, apenas una lámpara portátil que iluminaba con una luz débil y temblorosa. Cuando el sol se ocultaba, la oscuridad caía con una intensidad distinta a la que conocía. No era la oscuridad tranquila de un hogar seguro, sino una sombra profunda que parecía llenar cada rincón con incertidumbre. El viento se filtraba por las ventanas rotas y producía sonidos extraños, como susurros que recorrían los pasillos vacíos. La madera del suelo crujía con los cambios de temperatura y cada ruido inesperado aceleraba su corazón. Acostada sobre un colchón viejo que había logrado rescatar, miraba el techo manchado y se preguntaba si realmente estaba preparada para aquello. En esos momentos, la valentía del día se transformaba en dudas nocturnas. El frío era otro desafío. Sin calefacción y con paredes aún sin reparar, las bajas temperaturas se sentían intensas. Se cubría con mantas gruesas y apretaba los ojos con fuerza para conciliar el sueño, repitiéndose que aquella incomodidad era temporal. Cada noche superada era una pequeña victoria, aunque nadie más la viera. Había instantes en los que el miedo se volvía casi tangible. Pensaba en su antigua casa, en la comodidad que había dejado atrás, y por un segundo deseaba regresar. Pero sabía que volver significaba rendirse, admitir que las voces del pueblo tenían razón. Y algo dentro de ella se negaba a aceptar esa derrota antes siquiera de intentar luchar. Para distraer la mente, comenzó a planificar mentalmente los trabajos del día siguiente. Imaginaba qué pared limpiaría primero, qué escombros retiraría, qué rincón podría transformar con los pocos recursos que tenía. Esos pensamientos prácticos se convirtieron en su ancla. En lugar de enfocarse en la oscuridad, decidió concentrarse en el progreso. Con el paso de las noches, algo cambió. La casa dejó de parecerle hostil. Empezó a reconocer sus sonidos, a distinguir el viento del simple crujir de la madera. La oscuridad ya no era un enemigo desconocido, sino parte del proceso. Comprendió que el miedo disminuye cuando se enfrenta de manera constante. Cada amanecer que lograba ver desde esa propiedad en ruinas era una confirmación de su fortaleza. Se levantaba cansada, con el cuerpo adolorido, pero con la certeza de que estaba avanzando. Las primeras noches no fueron cómodas ni fáciles, pero le enseñaron algo esencial. Si podía resistir la oscuridad, también podría construir la luz. Y así, en medio del frío, del silencio y de la incertidumbre, comenzó a descubrir que su mayor transformación no estaba ocurriendo en las paredes de la casa, sino dentro de ella misma. Una mañana, mientras retiraba escombros en lo que alguna vez fue la sala principal, ocurrió algo que no estaba en sus planes. Había decidido comenzar por una pared especialmente dañada, cubierta por una capa gruesa de yeso agrietado. Con herramientas prestadas y las manos ya endurecidas por el trabajo diario, empezó a golpear con cuidado para desprender las partes sueltas. Cada fragmento que caía revelaba más polvo y más historia acumulada. En uno de esos golpes, el sonido fue distinto. No era el eco hueco del yeso viejo, sino algo más sólido, más compacto. Se detuvo por un momento, inclinó la cabeza y volvió a golpear con precisión. Esta vez, una pequeña sección se abrió dejando ver un espacio oculto dentro de la pared. Su corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por curiosidad. Con paciencia,
Retiró más material hasta descubrir una pequeña caja metálica escondida entre los ladrillos. Estaba oxidada y cubierta de polvo, como si hubiera permanecido allí durante décadas. La sostuvo entre sus manos con cautela, preguntándose quién la habría dejado y por qué. Durante un segundo dudó si abrirla, como si temiera romper un secreto que no le pertenecía. Finalmente, respiró hondo y levantó la tapa. Dentro encontró documentos antiguos, fotografías en blanco y negro y un sobre cuidadosamente sellado. Las imágenes mostraban a una familia sonriendo frente a esa misma casa cuando aún estaba en buen estado. Niños jugando en el jardín, una pareja abrazada en el porche recién pintado, celebraciones que parecían llenas de esperanza. Aquella ruina había sido, alguna vez, un hogar lleno de vida. El sobre contenía una carta escrita a mano. La tinta estaba ligeramente desvanecida, pero aún era legible. En ella, el antiguo propietario hablaba de sueños, de planes para el futuro y del deseo de que la casa siempre fuera un lugar de unión y fortaleza. No había detalles sobre por qué fue abandonada, pero las palabras transmitían algo poderoso. Incluso los lugares más deteriorados habían nacido de una ilusión. Al terminar de leer, sintió una conexión inesperada. Aquella casa no era solo un edificio viejo. Era el escenario de historias, de esfuerzos, de esperanzas similares a las suyas. Comprendió que no estaba comenzando desde cero, sino continuando un ciclo interrumpido. Otros habían amado ese lugar antes, y ella ahora tenía la oportunidad de devolverle la vida. Ese descubrimiento cambió su perspectiva. Ya no veía únicamente un proyecto económico o un desafío personal. Empezó a sentir una responsabilidad silenciosa, casi simbólica. Si alguien antes había soñado con esa casa como un refugio, ella podía honrar ese sueño reconstruyéndola. Guardó cuidadosamente la caja y la carta, prometiéndose conservarlas como recordatorio de que incluso lo que parece perdido puede contener tesoros ocultos. Desde ese día, cada martillazo tuvo un significado distinto. No estaba solo reparando paredes, estaba desenterrando historia, restaurando memoria y, al mismo tiempo, reconstruyendo su propia vida. Después del descubrimiento en la pared, algo dentro de ella cambió definitivamente. Ya no trabajaba solo por necesidad, sino con un propósito más profundo. Sin embargo, la realidad seguía siendo exigente. No sabía nada de construcción, electricidad o plomería. Nunca había sostenido un martillo con intención de levantar una pared, ni había reparado una ventana por su cuenta. Todo lo que enfrentaba era nuevo, complejo y, muchas veces, intimidante. Los primeros intentos fueron torpes. Al tratar de retirar una puerta dañada, terminó lastimándose la mano. Cuando quiso arreglar una tubería que goteaba, el agua salió con más fuerza y tuvo que cerrar la llave principal apresuradamente. Cada error parecía confirmar lo que muchos pensaban, que no estaba preparada para aquello. Pero en lugar de rendirse, decidió hacer algo diferente. Si no sabía, aprendería. Comenzó a investigar en libros viejos que encontró en la biblioteca del pueblo y a observar con atención a los trabajadores que realizaban pequeñas reparaciones en otras casas. Hacía preguntas sin vergüenza, anotaba consejos y practicaba con paciencia. Por las noches, bajo la luz tenue de su lámpara portátil, repasaba mentalmente los pasos que debía seguir al día siguiente. La casa se convirtió en su escuela, y cada problema en una lección. Aprendió a mezclar cemento, a lijar madera hasta dejarla suave, a medir con precisión antes de cortar. Descubrió que la paciencia era tan importante como la fuerza. Entendió que los errores no eran señales de fracaso, sino parte natural del proceso. Poco a poco, sus movimientos dejaron de ser inseguros. Sus manos comenzaron a trabajar con más firmeza y confianza. El progreso no era rápido, pero era constante. Una ventana reparada, una pared reforzada, un suelo nivelado. Cada pequeño logro alimentaba su motivación. Empezó a notar que no solo estaba transformando la casa, también se estaba transformando a sí misma. La mujer que había temblado al firmar los papeles ahora tomaba decisiones con mayor seguridad. La que dudaba ante las críticas ahora confiaba en su capacidad de resolver problemas. Hubo días de agotamiento extremo, cuando el cuerpo le pedía descanso y la mente cuestionaba si valía la pena tanto esfuerzo. Pero cada vez que sentía la tentación de detenerse, recordaba la carta encontrada en la caja metálica y el compromiso silencioso que había asumido. Aquella casa merecía una nueva oportunidad, y ella también. Aprender desde cero no solo implicó adquirir habilidades técnicas, significó reconstruir su autoestima.
Descubrió que la fortaleza no siempre se manifiesta en grandes gestos heroicos, sino en la constancia diaria, en levantarse después de cada error y volver a intentarlo. Con cada día de trabajo, la ruina empezaba a perder terreno frente a la determinación. Y así, sin títulos ni experiencia previa, se convirtió en arquitecta de su propio destino. Porque mientras levantaba paredes y reparaba techos, también estaba edificando algo más sólido e invisible. Una versión de sí misma más fuerte, más capaz y decidida a no volver a depender únicamente de las circunstancias. El verdadero cambio no llegó de un momento a otro, ni con una transformación espectacular que sorprendiera a todos. Llegó en forma de pequeñas victorias diarias, casi invisibles para el resto del mundo, pero enormes para ella. La primera vez que logró encender una bombilla en la sala después de arreglar parte del sistema eléctrico, se quedó mirando la luz como si fuera un milagro. No era solo electricidad funcionando, era una prueba de que estaba avanzando. Cada pared que lograba limpiar y pintar cambiaba la energía del lugar. Donde antes había manchas oscuras y grietas profundas, ahora aparecían superficies claras y uniformes. El simple acto de cubrir el deterioro con una nueva capa de pintura le daba una sensación de renovación que iba más allá de lo material. Sentía que también estaba cubriendo sus propias heridas, dándose permiso para empezar de nuevo. El jardín fue otro símbolo de progreso. Al principio parecía imposible de recuperar, con maleza alta y tierra endurecida, pero comenzó arrancando una pequeña sección cada día. Bajo la vegetación descuidada empezó a aparecer suelo fértil. Plantó algunas flores sencillas, no por estética, sino como señal de esperanza. Cuando vio los primeros brotes verdes asomarse, entendió que la vida siempre encuentra la manera de regresar si se le da la oportunidad. Los vecinos, que antes solo observaban con escepticismo, empezaron a notar el cambio. Algunos pasaban más despacio frente a la casa, otros fingían curiosidad por el progreso. Aunque pocos lo admitían, la transformación era evidente. La propiedad que antes parecía condenada al abandono comenzaba a recuperar dignidad. Y con ella, la mujer que había decidido apostar todo también recuperaba su confianza. Hubo momentos en los que el cansancio era intenso y el avance parecía demasiado lento. Pero cuando miraba atrás y comparaba el estado inicial de la casa con lo que ya había logrado, se daba cuenta de cuánto había crecido el proyecto. Cada pequeño arreglo era una declaración silenciosa. No me rendí. No me detuve. No escuché las voces que decían que no podía. Más que cambios físicos, las pequeñas victorias trajeron grandes transformaciones internas. Ya no caminaba con la mirada baja cuando cruzaba el pueblo. Ya no sentía la misma inseguridad al hablar de sus planes. Empezó a descubrir una nueva versión de sí misma, más firme, más decidida. La mujer que había perdido todo ahora estaba demostrando que aún tenía algo invaluable, la capacidad de reconstruir. La casa seguía lejos de estar terminada, pero ya no era una ruina. Era un proyecto vivo, un reflejo tangible de su esfuerzo. Y en cada detalle mejorado, en cada espacio recuperado, se encontraba una verdad poderosa. Los grandes cambios no siempre comienzan con grandes recursos, sino con pequeños pasos constantes dados con valentía. Sin darse cuenta, mientras celebraba esas victorias silenciosas, estaba construyendo algo mucho más importante que una vivienda renovada. Estaba edificando una nueva historia, una que ya no estaba marcada únicamente por la pérdida, sino por la resiliencia y la determinación. Con el paso de los meses, lo que antes parecía un sueño lejano comenzó a hacerse visible ante los ojos de todos. La casa ya no era la estructura gris y olvidada que había comprado. Las paredes exteriores, ahora pintadas con un tono claro y cálido, reflejaban la luz del sol de una manera distinta. Las ventanas nuevas dejaban entrar claridad durante el día y proyectaban una sensación de hogar cuando caía la noche. El jardín, que alguna vez estuvo cubierto de maleza y abandono, empezaba a llenarse de color. Las flores que plantó con paciencia florecieron, y el césped comenzó a extenderse como una alfombra verde que rodeaba la casa con dignidad. Incluso el viejo portón oxidado fue reemplazado por uno sencillo pero firme, símbolo de protección y renovación. Los vecinos ya no susurraban con burla, ahora observaban con sorpresa. Algunos incluso se acercaron con preguntas genuinas sobre cómo había logrado tanto con tan pocos recursos. Lo que antes era motivo de crítica se convirtió en ejemplo silencioso. La propiedad abandonada empezaba a convertirse en una referencia de cambio, y su nombre dejó de asociarse con imprudencia para vincularse con perseverancia. Pero la transformación más profunda no era la que se veía desde la calle.
Era la que se reflejaba en su postura, en la manera de caminar y de hablar. Sus movimientos ya no estaban marcados por la duda constante. Había aprendido a confiar en su criterio, a resolver problemas y a enfrentar dificultades sin paralizarse. La casa, en proceso de renovación, era también el espejo de su crecimiento interior. Un día, al terminar de colocar los últimos detalles en la sala principal, se detuvo en medio del espacio renovado y miró a su alrededor. Recordó cómo lucía aquel lugar la primera vez que cruzó la puerta. Oscuro, frío, lleno de polvo y desesperanza. Ahora, la luz entraba libremente por las ventanas limpias. El suelo firme sostenía cada paso y el ambiente transmitía calidez. Por primera vez en mucho tiempo, sintió orgullo. La transformación visible no significaba que todo estuviera perfecto. Aún quedaban detalles por terminar, reparaciones pendientes y desafíos económicos por enfrentar. Pero la diferencia era innegable. La casa ya no representaba un riesgo desesperado, sino una prueba concreta de que el esfuerzo constante puede cambiar incluso las realidades más deterioradas. Al caer la tarde, cuando las luces interiores iluminaban suavemente el exterior, la propiedad parecía decirle algo sin palabras. Valió la pena. Y mientras contemplaba el resultado de meses de trabajo incansable, comprendió que no solo había recuperado una casa, había recuperado su dignidad, su confianza y la certeza de que el destino no está escrito en piedra, sino que puede reconstruirse con decisión y valentía. Cuando la transformación de la casa comenzó a hacerse evidente, algo inesperado ocurrió. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín, notó que un automóvil se detenía frente a la propiedad. Un hombre y una mujer bajaron observando cada detalle con atención, como si intentaran confirmar que era la misma casa abandonada de la que todos hablaban meses atrás. Se acercaron con respeto y le preguntaron si podían ver el interior. Al principio dudó. No estaba acostumbrada a recibir visitas y mucho menos a mostrar su proyecto como si fuera una obra terminada. Sin embargo, aceptó. Los condujo por la sala iluminada, la cocina restaurada y las habitaciones que habían pasado de ruinas a espacios acogedores. Cada rincón reflejaba horas de esfuerzo silencioso. Los visitantes escuchaban atentos mientras ella explicaba cómo había aprendido a hacer cada reparación por su cuenta. Al final del recorrido, el hombre se presentó como agente inmobiliario. Le explicó que la zona estaba comenzando a atraer interés debido a nuevos proyectos cercanos y que su propiedad, ahora renovada, tenía un valor mucho mayor del que ella imaginaba. Le habló de cifras que parecían irreales comparadas con lo que había pagado inicialmente. Por un instante, sintió que el tiempo se detenía. La propuesta fue clara. Había personas interesadas en comprar la casa a un precio que cubriría todas sus deudas y le dejaría una ganancia considerable. Aquella oferta representaba seguridad financiera, estabilidad inmediata y el reconocimiento tangible de su esfuerzo. Era el tipo de oportunidad que muchos habrían aceptado sin pensarlo dos veces. Esa noche, sentada en la sala que había reconstruido con sus propias manos, reflexionó profundamente. La casa ya no era solo una inversión. Era el símbolo de su renacimiento. Venderla significaba cerrar un ciclo, pero también abrir otro. Por primera vez desde la muerte de su esposo, tenía opciones reales. No estaba atrapada ni obligada a sobrevivir. Podía elegir. El giro inesperado no fue solo la oferta económica. Fue darse cuenta de que había pasado de ser una mujer al borde de la desesperación a alguien capaz de generar oportunidades. El pueblo que antes dudaba ahora reconocía su logro. Las críticas se transformaron en admiración silenciosa. Independientemente de la decisión final que tomara, algo era seguro. Ya había ganado. Había demostrado que la ruina no define el destino y que la valentía puede convertir una apuesta arriesgada en una nueva posibilidad de vida. Lo que comenzó como un acto impulsivo ahora se revelaba como el movimiento más estratégico y transformador de su historia. La mañana en que tomó la decisión final amaneció tranquila, como si el mundo respetara la importancia de ese momento. Se sentó en el porche recién restaurado, observando el jardín que había recuperado con paciencia. Cada flor, cada ladrillo firme, cada ventana limpia era el resultado de su esfuerzo. Pensó en la mujer que llegó allí meses atrás, con miedo, dudas y el corazón lleno de pérdida. Apenas podía reconocerla. Había recibido ofertas, consejos y opiniones, pero esta vez la elección no nació del temor ni de la desesperación. Nació de la claridad. Comprendió que el verdadero valor de la casa no estaba solo en el dinero que podía obtener, sino en lo que había despertado dentro de ella.
La propiedad abandonada fue el escenario de su reconstrucción, el espacio donde dejó de verse como víctima de la tragedia para asumirse como protagonista de su propia historia. Decidió venderla, no como un acto de renuncia, sino como una estrategia consciente. Sabía que el dinero le permitiría empezar algo aún más grande, comprar otra propiedad en mejores condiciones, iniciar un pequeño negocio de renovación o ayudar a otras personas a recuperar espacios olvidados. La experiencia que había adquirido no podía quedarse guardada entre esas paredes. Ahora tenía conocimiento, confianza y una nueva visión. El día que firmó el contrato de venta, sus manos ya no temblaban. Esta vez no había miedo, solo determinación. Recordó la primera firma, aquella que estuvo cargada de incertidumbre, y comparó esa sensación con la seguridad que ahora sentía. No era la misma mujer. Había aprendido que el riesgo calculado puede abrir puertas que el miedo jamás permitirá cruzar. Cuando entregó las llaves, miró la casa por última vez sin tristeza. Sonrió. No estaba perdiendo un hogar. Estaba cerrando un capítulo que la había fortalecido. Esa propiedad abandonada no solo cambió su situación económica, cambió su mentalidad. Le enseñó que incluso en los momentos más oscuros se puede sembrar una oportunidad, que las críticas no definen el resultado y que la soledad puede convertirse en el espacio perfecto para redescubrir la propia fuerza. Con el dinero de la venta, inició un pequeño proyecto de renovación en otra zona del pueblo. Poco a poco, su nombre comenzó a asociarse con transformación y valentía. Ya no era la viuda que cometió una locura, sino la mujer que convirtió ruinas en oportunidades. Su destino no cambió por casualidad, ni por ayuda externa inesperada. Cambió porque decidió actuar cuando todo parecía perdido. Cambió porque enfrentó la oscuridad, aprendió desde cero y avanzó paso a paso sin rendirse. Y así, la mujer que un día lo perdió, todo terminó construyendo algo mucho más grande que una casa renovada. Construyó confianza, independencia y un futuro que nació de sus propias manos. La transformación de la casa no solo cambió su vida, comenzó a cambiar el ambiente del pueblo. Al principio, los vecinos observaban desde la distancia, con esa mezcla de curiosidad y orgullo que aparece cuando alguien logra lo que parecía imposible. Pero con el tiempo, la admiración silenciosa empezó a convertirse en acción. Un hombre mayor, que llevaba años posponiendo la reparación de su pequeño local, se acercó una tarde para felicitarla. Le confesó que verla trabajar cada día, sin excusas y sin rendirse, le había recordado que todavía estaba a tiempo de mejorar su propio espacio. Días después, comenzó a pintar la fachada de su negocio. No fue una remodelación espectacular, pero fue un inicio. Y ese inicio tuvo origen en su ejemplo. Una familia que vivía a pocas calles decidió limpiar el terreno abandonado que tenían detrás de su casa. Otros comenzaron a arreglar cercas, plantar flores o reparar detalles que durante años habían ignorado. Poco a poco, la zona empezó a verse diferente. No fue una revolución inmediata, sino una suma de pequeñas decisiones motivadas por una historia real que todos habían presenciado. Ella nunca buscó convertirse en inspiración. Su objetivo siempre fue sobrevivir y reconstruirse. Sin embargo, entendió que el esfuerzo visible tiene un efecto poderoso. Cuando alguien demuestra que es posible levantarse después de caer, abre una puerta mental para los demás. Las excusas pierden fuerza cuando el ejemplo está frente a los ojos. Incluso quienes antes la criticaron cambiaron su actitud. Algunos se acercaron con humildad para pedir consejos sobre herramientas, costos o planificación. Ella compartía lo que había aprendido sin rencor, recordando que en algún momento también tuvo dudas y necesitó orientación. Comprendió que el verdadero éxito no está en demostrar que otros estaban equivocados, sino en construir algo que beneficie a más personas. El impacto no fue solo físico en las fachadas y jardines. Fue emocional. La comunidad empezó a recuperar una sensación de orgullo y pertenencia. Donde antes había abandono y resignación, comenzó a surgir movimiento. Las conversaciones en la plaza ya no giraban en torno a críticas, sino a proyectos y mejoras. Al observar ese cambio, entendió algo profundo. Su decisión individual había generado una reacción colectiva. La casa que parecía insignificante se convirtió en el punto de partida de una transformación mayor. Y sin proponérselo, dejó de ser solo una mujer que reconstruyó una propiedad. Se convirtió en la prueba viviente de que el coraje puede contagiarse. En ese momento comprendió que su historia no se limitaba a un logro personal. Había sembrado algo en la comunidad,
una chispa de acción y esperanza que comenzó a expandirse más allá de sus propias paredes. Aunque el éxito comenzaba a rodearla y su historia ya era vista como ejemplo de superación, en su interior aún existía una batalla silenciosa. El miedo no desapareció con la venta de la casa, ni con las nuevas oportunidades. Cambió de forma. Ya no era el temor a no tener nada, sino el miedo a volver a perderlo todo. Cada vez que iniciaba un nuevo proyecto, una voz interna le recordaba lo frágil que puede ser la estabilidad. Sabía por experiencia que la vida puede cambiar en un instante. Había sentido esa ruptura el día que perdió a su esposo, y esa memoria no se borraba fácilmente. A veces, cuando todo parecía marchar bien, se sorprendía anticipando problemas que aún no existían. Al principio intentó ignorar ese sentimiento, pero comprendió que el miedo no desaparece cuando se reprime. Se transforma cuando se enfrenta. Entendió que lo que realmente temía no era la pérdida material, sino volver a sentirse impotente. Sin embargo, algo había cambiado desde entonces. Ahora sabía de lo que era capaz. Recordó las primeras noches en la casa abandonada, el frío, la oscuridad, las dudas. Recordó los errores, las críticas y el cansancio. Y también recordó que, pese a todo eso, había logrado salir adelante. Esa memoria se convirtió en su nueva fortaleza. Si ya había superado la ruina y la soledad, podría enfrentar cualquier nuevo desafío que surgiera. Poco a poco, comenzó a ver el miedo de otra manera. No como una señal de debilidad, sino como un recordatorio de que estaba apostando por algo importante. El miedo aparece cuando existe algo valioso que proteger. Y ahora tenía sueños, proyectos y confianza en sí misma. Era natural que quisiera conservarlos. Aprendió a avanzar incluso con esa sensación presente. No esperaba sentirse completamente segura para tomar decisiones. Actuaba sabiendo que la incertidumbre siempre sería parte del camino. La diferencia era que ya no permitía que el temor dictara sus pasos. Un día comprendió que perder cosas es parte inevitable de la vida, pero perder la confianza en uno mismo es una elección. Y esa elección no estaba dispuesta a repetirla. Porque si el pasado le enseñó algo, fue que la verdadera seguridad no está en lo que se posee, sino en la capacidad de reconstruir. Así, el miedo dejó de ser una sombra paralizante y se convirtió en un impulso silencioso que la mantenía alerta, humilde y determinada. No podía controlar el futuro, pero sí podía controlar su reacción ante él. Y esa certeza era más fuerte que cualquier temor. El verdadero significado de su transformación se reveló el día en que alguien tocó su puerta buscando ayuda. Era una mujer joven, con la mirada cansada y la voz insegura. Había escuchado su historia y, con cierta timidez, le confesó que estaba atravesando una situación difícil. También tenía una propiedad deteriorada, pocas opciones y muchas dudas. No sabía por dónde empezar, ni si realmente valía la pena intentarlo. Al escucharla, se vio reflejada en esa incertidumbre. Recordó sus propias noches de miedo, las críticas, el cansancio y la sensación de estar completamente sola. Sin dudarlo, la invitó a pasar y compartió con ella todo lo que había aprendido, desde cómo calcular gastos básicos hasta la importancia de dividir los grandes problemas en tareas pequeñas y manejables. No le ofreció soluciones mágicas ni promesas exageradas. Le habló con honestidad sobre el esfuerzo, los errores y los momentos en los que pensó en rendirse. Pero también explicó algo fundamental, que el cambio comienza cuando uno decide actuar, incluso sin garantías. La joven escuchaba con atención, como si cada palabra encendiera una luz que había estado apagada. Días después, ambas comenzaron a trabajar juntas en la nueva propiedad. No era un proyecto grande, pero tenía el mismo espíritu que la casa abandonada que ella había comprado meses atrás. Martillaron, limpiaron, planificaron y aprendieron lado a lado. Y mientras enseñaba, descubrió algo inesperado. Ayudar a otros fortalecía aún más su propia confianza. La comunidad comenzó a notar que ya no trabajaba sola. Ahora era guía, apoyo y ejemplo activo. Más personas se acercaron con preguntas, buscando orientación. Sin proponérselo, su experiencia se convirtió en una fuente de conocimiento práctico para quienes necesitaban un punto de partida. En ese proceso entendió que el éxito verdadero no está solo en superar obstáculos personales, sino en abrir camino para otros. La satisfacción que sintió al ver el progreso de aquella mujer fue diferente a cualquier logro material. Era la confirmación de que su historia tenía un propósito más amplio. Ayudar a alguien más no borró su pasado ni eliminó los desafíos futuros,
pero le dio un sentido nuevo a todo lo que había vivido. La ruina que una vez representó su desesperación ahora era el origen de una cadena de transformación. Y así comprendió que cuando una persona se atreve a reconstruirse, puede convertirse en el impulso que otros necesitan para empezar también. Con el paso del tiempo, la historia de aquella propiedad abandonada dejó de ser simplemente un recuerdo personal para convertirse en un símbolo dentro del pueblo. No era solo la casa que había sido restaurada ni el negocio que surgió después. Era la historia de cómo una mujer, cuando parecía haberlo perdido todo, eligió no rendirse. La gente comenzó a contar su experiencia como ejemplo en conversaciones cotidianas. Si ella pudo empezar desde cero, nosotros también, decían algunos. Su nombre dejó de asociarse con tragedia y comenzó a vincularse con fortaleza. Sin buscar reconocimiento, se convirtió en referencia de perseverancia. Pero el legado más importante no estaba en lo que los demás veían. Estaba en la mentalidad que había construido. Aprendió que las pérdidas no definen el final de la historia, sino el punto de partida de una nueva etapa. Comprendió que la ruina no es sinónimo de fracaso, sino una estructura esperando ser reconstruida. Cada proyecto que inició después llevaba la misma esencia: transformar lo olvidado en valioso. Donde otros veían desgaste, ella veía potencial. Donde otros veían riesgo, ella veía oportunidad. Esa forma de pensar se convirtió en su mayor patrimonio, mucho más valioso que cualquier propiedad. A veces regresaba a la calle donde todo comenzó y observaba la casa que un día compró con lo poco que tenía. Ya no sentía nostalgia ni dolor, sino gratitud. Ese lugar fue el escenario de su renacimiento. Allí enfrentó el miedo, el cansancio y las críticas. Allí descubrió habilidades que nunca imaginó poseer. Allí entendió que el destino no es algo que simplemente ocurre, sino algo que se construye con decisiones firmes. El legado que nació de la ruina no fue material. Fue una lección viva. La resiliencia transforma, el trabajo constante edifica y la valentía abre caminos donde antes solo había abandono. Su historia demostró que incluso el punto más bajo puede convertirse en la base más sólida. Y así, la viuda que un día caminó entre escombros terminó dejando una huella que trascendió paredes y ladrillos. No solo cambió su destino, inspiró a otros a creer que siempre es posible reconstruir, siempre es posible empezar de nuevo, y siempre es posible convertir la ruina en un nuevo comienzo. Hubo un momento, mucho después de que el éxito comenzara a sonreírle, en el que comprendió que aún cargaba un peso invisible. No era una deuda económica ni el recuerdo doloroso de la pérdida. Era algo más profundo y silencioso: la culpa. Durante mucho tiempo se había cuestionado decisiones pasadas, preguntándose si pudo haber hecho algo diferente, si debió prever problemas financieros, si tomó riesgos innecesarios al comprar aquella propiedad abandonada. Esa culpa no siempre era evidente. Se escondía en pequeños pensamientos, en noches donde el cansancio abría espacio a la duda, en la exigencia constante de no cometer errores otra vez. Aunque el mundo la veía como ejemplo de fortaleza, ella sabía que todavía luchaba contra una voz interna que le recordaba sus fallos. Un día, mientras organizaba herramientas después de terminar un nuevo proyecto, se detuvo. Miró sus manos marcadas por el trabajo y recordó el camino recorrido. Recordó el miedo inicial, la soledad, las críticas, las noches frías sin electricidad. Recordó también cada aprendizaje, cada logro y cada persona a la que había ayudado después. Entonces entendió algo esencial. Había hecho lo mejor que pudo con los recursos y la información que tenía en cada etapa de su vida. Nadie enfrenta una tragedia con un manual perfecto. Nadie toma decisiones con garantía absoluta de éxito. Ella actuó movida por la necesidad de sobrevivir y por la valentía de intentar algo distinto. Se equivocó en algunas cosas, acertó en muchas otras, pero jamás dejó de avanzar. Y eso merecía respeto, no reproche. Ese día decidió dejar de castigarse por no haber sido perfecta. Comprendió que la perfección nunca fue el objetivo, la perseverancia sí lo fue. Se permitió aceptar que el dolor formó parte del proceso y que las decisiones arriesgadas fueron necesarias para descubrir su capacidad. El perdón no llegó como un instante dramático, sino como una sensación suave de alivio. Fue como soltar una carga que llevaba demasiado tiempo sobre los hombros. Al perdonarse, liberó energía que antes estaba atrapada en la culpa. Sintió una paz distinta, más profunda que cualquier reconocimiento externo. Y en esa reconciliación consigo misma encontró una verdad poderosa.
La mayor reconstrucción no fue la de una casa en ruinas, sino la de su propia autoestima. Porque cuando dejó de mirarse con juicio y empezó a mirarse con comprensión, terminó de cerrar el ciclo que había comenzado el día que lo perdió todo. Ese fue el momento en que entendió que no solo había cambiado su destino, también había aprendido a tratarse con la misma paciencia y compasión que ofrecía a los demás. Hubo una tarde tranquila, mientras el sol descendía lentamente sobre el pueblo, en la que se sentó en silencio a recordar todo lo vivido. No estaba trabajando, no estaba planificando un nuevo proyecto. Simplemente estaba allí, observando el horizonte, permitiéndose sentir. Fue en ese momento de calma cuando una verdad profunda comenzó a tomar forma en su interior. Durante mucho tiempo creyó que había enfrentado todo completamente sola. La muerte de su esposo, las deudas, la compra arriesgada, las noches frías en la casa abandonada. Se veía a sí misma luchando contra el mundo sin apoyo. Pero al mirar atrás con honestidad, comprendió que la soledad nunca fue absoluta. Recordó las conversaciones que había tenido con su esposo años atrás, cuando soñaban con construir algo propio. Recordó cómo le enseñó a no temer al trabajo duro, cómo le repetía que la constancia siempre da frutos. Muchas de las decisiones que tomó después de su partida estaban influenciadas por esas enseñanzas. Sin darse cuenta, llevaba su voz grabada en la memoria, guiándola en momentos de duda. También pensó en los pequeños gestos que aparecieron en el camino. El vecino que le prestó una herramienta sin hacer preguntas, la mujer de la tienda que comenzó a sonreírle con respeto, la joven que buscó su consejo. No siempre fueron grandes ayudas, pero fueron señales de que no estaba completamente aislada. El apoyo a veces se manifiesta en formas discretas. Comprendió entonces que la verdadera compañía no siempre es física. Está en los valores aprendidos, en los recuerdos que fortalecen, en las experiencias que moldean el carácter. El amor que compartió con su esposo no desapareció con su ausencia, se transformó en fuerza interna. Cada vez que dudó y aún así avanzó, estaba honrando esa historia compartida. Esa revelación cambió la manera en que veía a su pasado. Ya no lo recordaba solo con dolor, sino con gratitud. Entendió que la pérdida no borró lo construido, sino que lo convirtió en cimiento. Todo lo que aprendió antes de la tragedia fue la base sobre la cual pudo reconstruirse. En ese instante, la sensación de soledad que la acompañó durante tanto tiempo se disipó. No porque alguien estuviera físicamente a su lado, sino porque reconoció que siempre llevó consigo el amor, las enseñanzas y la fortaleza que había cultivado a lo largo de su vida. Y así, al comprender que nunca estuvo realmente sola, terminó de cerrar la herida más profunda. Descubrió que la compañía más importante no es la que camina a tu lado todo el tiempo, sino la que permanece dentro de ti, recordándote quién eres y de lo que eres capaz. Durante mucho tiempo, cada decisión que tomó estuvo guiada por una sola intención: sobrevivir, pagar deudas, mantener el techo firme, demostrar que no estaba derrotada. Sus días comenzaban temprano y terminaban con el cuerpo agotado, siempre enfocados en el siguiente problema por resolver. No había espacio para disfrutar, solo para resistir. Pero una mañana, mientras organizaba los materiales para un nuevo proyecto, notó algo diferente. No sentía esa presión constante en el pecho. No estaba trabajando por miedo, ni por necesidad urgente. Estaba trabajando porque quería, porque le gustaba ver cómo un espacio cambiaba bajo sus manos, porque disfrutaba el sonido del martillo, el olor de la madera recién cortada, la satisfacción de una pared perfectamente alineada. Esa revelación fue sutil, pero profunda. Se dio cuenta de que ya no estaba reaccionando a la vida, estaba eligiendo cómo vivirla. Comenzó a hacer planes que iban más allá de cubrir gastos. Pensó en expandir su trabajo, en aprender nuevas técnicas, en diseñar espacios con creatividad y no solo con funcionalidad. Por primera vez desde la tragedia, el futuro dejó de ser una amenaza y se convirtió en una posibilidad emocionante. Empezó a permitirse pequeños momentos de disfrute. Se sentaba en el jardín al final del día sin sentir culpa por descansar. Salía a caminar por el pueblo no para escapar de los pensamientos, sino para observar con calma los cambios que había inspirado. Incluso su sonrisa, que durante meses fue escasa y frágil, comenzó a aparecer con naturalidad. Comprendió que sobrevivir es una etapa necesaria cuando todo se derrumba, pero no puede ser el destino final. La supervivencia mantiene el corazón latiendo. Vivir le da sentido a cada latido. Y ella, después de atravesar la oscuridad, había recuperado el derecho de disfrutar la luz.
Ese día marcó una transición invisible pero poderosa. Ya no trabajaba para probar algo a los demás. No necesitaba demostrar que podía. Lo sabía. Ahora construía porque amaba el proceso, porque encontraba significado en cada transformación, porque había descubierto una vocación donde antes solo había desesperación. Al dejar de sobrevivir y empezar a vivir, entendió que la mayor victoria no fue económica ni social. Fue interna. Fue la capacidad de volver a sentir ilusión, de planear sin miedo, de despertar con entusiasmo genuino. Y en ese instante supo que, más allá de cualquier casa restaurada o proyecto exitoso, había logrado algo mucho más valioso. Había recuperado la alegría de existir con propósito. Si alguien le hubiera dicho años atrás que su mayor fortaleza nacería del momento más doloroso de su vida, no lo habría creído. Cuando perdió a su esposo, sintió que todo se reducía a escombros emocionales. No veía futuro, no veía dirección, no veía fuerza, solo veía ausencia. Pero el tiempo y las decisiones valientes comenzaron a revelar algo que ella misma desconocía. La mujer que compró aquella propiedad abandonada no era la misma que había vivido protegida en la comodidad de su antiguo hogar. Era una versión herida, sí, pero también una versión en proceso de transformación. Cada crítica soportada, cada noche fría superada y cada error convertido en aprendizaje fueron moldeando un carácter nuevo. Hubo un momento en que entendió que ya no actuaba desde el miedo. Actuaba desde la convicción. Ya no buscaba evitar el dolor, porque sabía que podía atravesarlo. La tragedia no desapareció de su historia, pero dejó de ser el centro de ella. Se convirtió en el punto de partida. Como el ave fénix que renace entre cenizas, su nueva identidad surgió de aquello que parecía haberla destruido. No fue un cambio inmediato ni mágico. Fue un proceso lento, construido con disciplina, lágrimas, decisiones difíciles y una determinación constante de no quedarse inmóvil. Y en ese proceso descubrió habilidades, coraje y resiliencia que jamás imaginó poseer. Al mirar atrás, no sentía rencor hacia el pasado. Sentía respeto por la mujer que resistió cuando todo parecía perdido. Esa versión vulnerable fue necesaria para que la versión fuerte pudiera nacer. Entendió que la vida no la quebró, la forjó. Ahora caminaba con la seguridad de quien ya ha enfrentado su peor temor y ha sobrevivido. Sabía que el futuro aún traería desafíos, pero también sabía algo inquebrantable. Dentro de ella existía una fuerza que no dependía de circunstancias externas. La mujer que nació de las cenizas no era invencible, pero era consciente de su poder. Y esa conciencia era su mayor riqueza, porque más allá de casas restauradas, negocios iniciados o reconocimiento del pueblo, su mayor logro fue descubrir que el verdadero renacimiento no ocurre en el exterior, sino en el interior. Y así, la historia que comenzó con pérdida terminó con transformación. No porque el dolor desapareciera, sino porque ella decidió no permitir que ese dolor definiera su destino. En las cenizas encontró su cimiento. En la ruina encontró su propósito. Y en la oscuridad descubrió la luz que siempre estuvo dentro de ella.